Buenas tardes, bienvenidos a Conexiones. Es viernes 8 de junio de 2018. Saludos a usted que nos acompaña a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país. También a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro en todo el país. Estamos en la transmisión simultánea en las plataformas digitales, en el fanpage de TVO Canal 23, en Periscope, en Twitter. También tiene la opción de descargar desde su smartphone la aplicación TVO Canal 23 y nos acompaña en la transmisión ininterrumpida. Dos números tendremos habilitados para que ustedes participen. Será después de este primer segmento de Conexiones. 2263-0023, 2264-9179. Pueden tomar nota, reitero, 2263-0023, 2264-9179. Antes de presentar a nuestro invitado, mostrarles a ustedes el tema principal de este día que está en agenda. Tiene que ver con esa conferencia de prensa que convocó el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, donde confirmó que se ha girado orden de captura en contra del expresidente Mauricio Funes por los delitos relacionados con corrupción en el manejo de los fondos públicos. La operación la ha denominado la Fiscalía General Saqueo Público. Los delitos que atribuyen al presidente Funes: peculado, lavado de dinero y de activos, casos especiales de lavado de dinero y de activos, casos especiales del delito de encubrimiento. Fue una conferencia que dio el fiscal general y señala ahí que hubo un manejo irregular de 251 millones de dólares. Ahí da un poco de los detalles, el modus operandi. Dice que mediante la presente investigación se ha establecido que el expresidente Mauricio Funes creó una red sofisticada para extraer fondos públicos y posteriormente hacer actos de conversión para lavar los activos. En el periodo presidencial del 1 de junio de 2009 al 31 de mayo de 2014, únicamente se contaba con una disponibilidad de 80.818.285 dólares aprobado por la Asamblea Legislativa para los gastos reservados de la presidencia. Desde el inicio de la presidencia Mauricio Funes, dice la Fiscalía, se solicitaban refuerzos presupuestarios mediante notas al Ministerio de Hacienda, trasladando un monto de 54 millones de dólares. Y aquí es donde plantea de que Mauricio Funes creó una nueva forma de desviar fondos públicos al crear partidas de gastos imprevistos. Un poco en qué se destinaba ese dinero: compras de artículos de lujo, remodelaciones inmobiliarias, compras de armas y vehículos de lujo, pagos de cuentas de hospitales, gran manejo, dice la Fiscalía, de fondos públicos en efectivo, viajes, hoteles, son algunos de los rubros en los que se gastó el dinero de la partida de gastos reservados. Y aquí amplía sobre quiénes son los imputados en este primer paso que ha dado la Fiscalía, desde luego el presidente de la República, y muestran ahí en la nómina desde luego al secretario de Comunicaciones y otra gente que trabajaba también incluso desde la administración anterior del expresidente Saca. El caso que destaca desde luego aquí tiene que ver con José Miguel Antonio Menéndez Avelar, dueño de COSACE, conocido como Mecafé. Está el resto de imputados, familiares del expresidente Funes, Ada Michelle Guzmán Sigüenza, compañera de vida de Mauricio Funes, el caso de Regina Cañas, luego tenemos también el caso de Elvi Marina Paz Gutiérrez, ex compañera de Mauricio Funes, y bueno, aparecen más, incluso una hermana y el cuñado de Wanda Piñato, la secretaria de Inclusión Social. Bueno, estos son algunos de los que destacan dentro de esa lista que ha mostrado la Fiscalía General de la República. Dice que en los detalles, los viajes de placer del expresidente Funes fueron pagados con 4 millones de dólares de fondos del Estado, viajes que no habían sido encontrados por funcionarios actuales del gobierno o por la sección de probidad de la Corte Suprema porque fueron pagados en efectivo. Aquí hay un poco el diagrama también de cómo fue esa operación o transacción donde el presidente de la República había considerado entonces más de 10 millones de dólares y a dónde fueron destinados esos fondos, de la manera en que fue distribuido. Dice que solo el ex secretario privado de la presidencia de Funes, Francisco José Cáceres, se le han encontrado 1.5 millones de dólares sin justificación alguna. Este también es el diagrama de cómo lo ha planteado la Fiscalía General de la República, de cómo se desviaron esos fondos que obtuvo el presidente de la República. David Marciano Rivas, secretario de Comunicaciones de la Presidencia, que también se le está observando más de 1 millón de dólares de ingresos no justificados. Este es el detalle también de lo que dice la Fiscalía. A la Michelle Guzmán Sigüenza, que utilizó parte del dinero del Estado en cirugías estéticas en Beverly Hills, California. Dice el fiscal, ¿cómo es posible que el pueblo esté tirado en el suelo de los hospitales nacionales y ella gastando miles de dólares en cirugías plásticas? Es indignante. Además agregó que prácticamente en el caso de Ada Michelle Guzmán prácticamente es un monumento público en términos de lo que se ha invertido de fondos provenientes del erario público.
Esto ha ocurrido poco después. Algunos de los imputados que ya están detenidos fueron llevados a los tribunales. Aquí destaca desde luego Mecafé y otras personas más que están señaladas en ese proceso. Ha ocurrido esto a eso de la 1 de la tarde, un poco después del mediodía, cuando llegaban prácticamente a los tribunales los que han sido detenidos. Desde luego, algunos de los que se han señalado todavía se encuentran prófugos de la justicia. Este siempre es el proceso cuando eran llevados a los tribunales algunos de las personas, y este caso es obviamente de la ex primera dama Wanda Piñato, que será acusada ante el juzgado. Ha dicho la Fiscalía más bien que no hay una captura en su contra por el caso denominado saqueo público, porque que involucra a Mauricio Funes y a otras 31 personas, pero Wanda Piñato sí será requerida ante el juzgado. Ese caso llama particularmente la atención porque está involucrada la hermana y el cuñado de Wanda Piñato, pero se supone que debido a la condición de salud de un cáncer que padece la ex primera dama, pues por eso ha tenido algún trato especial de alguna forma. Y acá la residencia propiedad de Mauricio Funes, utilizando al testaferro, dice la Fiscalía Mecafé. Sobre este inmueble el expresidente simuló un préstamo a Mecafé por $700,000. Con dicho documento se garantizaba que Mecafé no se apropiara del inmueble. Tiene también los detalles siempre de ese mismo caso, pero es la residencia Lomas de Altamira, construida por Hugo Barrientos, quien también está siendo acusado, y hay orden de captura. Hugo Barrientos, que fue viceministro de Obras Públicas en la pasada administración del presidente Funes. Una diputada del Partido Arena publicaba parte de este tratado centroamericano relativo a la orden de detención y extradición simplificada. Sugerían que, por ejemplo, utilizando este tratado, se podía solicitar desde nuestro país la extradición de Mauricio Funes, que se encuentra en este momento supuestamente en Managua, Nicaragua, y se hace referencia entonces a ese acuerdo. Artículo 1 dice: para los fines del presente tratado se tienen las definiciones siguientes: el Estado o autoridad requirente, autoridad competente de un Estado parte que emite un requerimiento para la ejecución de una orden de detención y extradición simplificada. Y aquí está la firma de los presidentes en aquel momento, y por Nicaragua firmó Enrique Bolaños, y también está la firma acá de entonces la vicepresidenta Ana Vilma de Escobar. Pues bien, de esto vamos a estar conversando en adelante con nuestro invitado que está con nosotros en nuestros estudios acá en San Salvador, Carlos Araujo, analista político que nos acompaña. Carlos, es un gusto que nos acompañes esta tarde. Bienvenido. Buenas tardes, William, y a la orden para comentar algo sobre este tan sonado caso de este día. Bueno, muchísimo de qué hablar sin duda alguna, ¿no? Porque todas las implicaciones, repercusiones que esto va a tener en términos políticos, electorales, imposible que dejemos de hacer un análisis en términos de la perspectiva para la elección presidencial 2019. Pero para iniciar un poco, ¿cómo ves el panorama un poco después de lo que ha planteado el fiscal general, Carlos? Mira, yo creo que lo que ha sucedido este día, creo que es un día triste para el país, pero al mismo tiempo es un día de alegría. Y digo triste porque estamos confirmando que los niveles de corrupción están tan penetrados a todo nivel, hasta las más altas esferas, y desde hace mucho tiempo. No es algo nuevo, no es algo que acaba de comenzar. Creo que esto ya es un modus operandi del poder político desde hace muchos años, y que cada vez se fue sofisticando más, y que de alguna manera estamos viendo cosas que nadie las cree. Todo el mundo rumoraba de ciertos aspectos, de cosas que se daban, pero lo que el día de ahora la Fiscalía nos ha presentado es contándonos la historia realmente de cómo sucedieron los hechos, al contrario del caso Saca. Que en el caso Saca, si tú te recuerdas, vienen una serie de capturas por indicios nada más, de traslados de fondos entre diferentes cuentas nada más, y que ese fue el motivo, y que después empieza una investigación, pero en este caso no hubieron capturas, sino que en silencio se hace todo un proceso investigativo, y que el día de ahora culmina con estas capturas. Creo que en este momento la Fiscalía está llevándose un buen punto, porque está actuando correctamente. Yo creo que ese es el procedimiento correcto: investigar, y que cuando ya se tenga suficiente evidencia documental, testimonial, pues se presente un requerimiento a un juzgado para que esto se haga efectivo. Es bueno lo que está sucediendo definitivamente, porque vemos que la institucionalidad está funcionando. O sea, que en el pasado estas cosas no las veíamos porque posiblemente de las más altas esferas del poder se tenía control sobre las instituciones y no permitían que estas cosas salieran a la luz. Yo creo que
con todas las críticas que se le han hecho al fiscal, que incluso yo lo he criticado en muchas ocasiones por el uso indiscriminado de la comunicación de casos que al final de cuentas no le dan mucho resultado, pero creo que hay que reconocer que cuando algo está haciendo bien o cuando algo lo ha hecho bien, es lo que hemos visto esta tarde. O sea, creo que de verdad hay suficiente elemento, evidencia documental. No sé si tú viste las fotos ahora de cuando estaban llegando al juzgado en un camión todos los documentos que llevaban como pruebas para el juzgado. Sí, de hecho no logré descargar las fotos por cuestiones de tiempo, pero sí era un camioncito, un furgoncito, ¿no? Claro, que llevaron ahí con una cantidad importante de cajas. Se supone que es todo lo que está respaldando este proceso. Y toda la narrativa que hemos escuchado a nivel de la conferencia de prensa te demuestra que ha habido una investigación minuciosa que ha permitido ver cómo funcionaba la red. ¿Verdad? Que eso es algo importante de lo que han detectado y descubierto, que tenía un nivel de organización en función de sacar tantos recursos. Algo que a mí me llama muchísimo la atención es que de los 351 millones que fueron manejados a través de este mecanismo, 292 fueron cambiados en efectivo. O sea que si tú te recuerdas de lo que han estado hablando del caso Saca, hablaban de 190 más o menos por ahí millones en efectivo del dinero, y aquí estamos hablando de 100 millones más todavía. Claro. En este caso son 292 millones que fueron cambiados en efectivo en el banco hipotecario. Justo a eso iba, porque y ahora también se está hablando de que los funcionarios, el entonces presidente del banco hipotecario está siendo procesado, ¿no? Porque ha sido capturado. Digo, ¿de qué manera se mueve esa cantidad de dinero y sin que pase nada? Sí, no, ¿Cómo en el sistema financiero se hace eso? Y tú lo ves también en los otros casos cuando se mencionaba el tema del Banco Cuscatlán. O sea, que en aquel momento era una banca privada, en este momento estamos hablando de la banca del Estado. Aquí hay otro agravante también, es que en el periodo del presidente Funes, el año 2010, a un año de él estar gobernando, viene la Sala de lo Constitucional y declara ilegal ese tipo de transferencias que se hacían para fondear la partida secreta, entre comillas, de Casa Presidencial. Y todavía ellos inventan un mecanismo para saltarse la prohibición. Algo que me está llamando la atención y que creo que te lo comenté antes de comenzar la entrevista, es que este mecanismo nuevo para saltarse la prohibición que había establecido la Sala de lo Constitucional implicaba crear en las diferentes carteras del Ejecutivo unas cuentas de imprevistos que eran fondeadas a través del Ministerio de Hacienda y después por simples notas nuevamente eran llevadas a Casa Presidencial, pero con aprobaciones del Consejo de Ministros. ¿Verdad? Me llama la atención porque entonces el Consejo de Ministros tiene una responsabilidad. Ya no estamos hablando solo de las personas que en este momento estamos viendo como capturadas. Posiblemente a ellos lo que le han encontrado es dinero que han manejado en sus cuentas, o sea, por decirte a Barrientos, que le encontraron que en sus cuentas había dinero, y eso es lo que hemos visto en la conferencia de prensa del día de ahora, que es gente que usó dinero de ese traslado de los fondos. Pero creo que aquí viene una cola más grande en el tema de este procedimiento que ocuparon para saltarse la prohibición. Entonces, Consejo de Ministros implica, obviamente, como la palabra lo dice, el gabinete. El gabinete prácticamente... son los ministros. En teoría estaría involucrado también. O sea, sí. O sea, porque hubo firmazos ahí y demás. No, por eso es que el Consejo de Ministros, y eso es cierto, porque la Constitución no es que dice que el presidente de la República es el que firma, inclusive si tú ves, van a presentar un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, no lleva la firma del presidente. Exacto. Vea, es autorizado en el Consejo de Ministros y firmado por el ministro del ramo que está presentando este tema. Entonces, aquí estos movimientos de los fondos que se hicieron tuvieron que ser avalados por todos los funcionarios de ese Consejo de Ministros. Entonces, aquí, o sea, por eso te digo, a mí me está llamando muchísimo la atención el nivel de involucramiento que tendrá el gobierno completo de Mauricio Funes. Es una madeja bastante larga. Sí, no, o sea, y así en la forma en que hemos visto que le siguieron la pista a muchos de esos recursos con el requerimiento presentado el día de ahora, habría que ver también si falta más, porque si tú haces la cuenta de todo esto que ahora escuchamos en la conferencia de prensa, no te suma los 300 millones, o sea, a Funes le dicen que 10, que Barrientos que 2, que otro que 1 millón, o sea,
¿Y a dónde está el resto? O sea, claro, aquí falta que ver lo de las propiedades también, porque mencionó propiedades. Es correcto, pero no se van a gastar 100 millones de dólares en ese tipo de cosas. O sea, habría que ver en qué otras cosas se gastaron estos recursos, ¿verdad? Porque ya aquí estamos viendo por primera vez también la comprobación y el aparecimiento de testaferros. O sea, que ya hay una prueba y una evidencia, y yo me imagino que para que lo estén presentando de esa forma, es que esos mismos testaferros ya dieron su declaración admitiendo que se han prestado como testaferros. Sí, además ya parece que le siguieron toda la pista en algunos casos particulares. Por ejemplo, estaba hablando el fiscal general sobre la compra de apartamentos en Miami, pero dice ya los vendieron, o sea que el dinero lo invirtieron, luego lo realizaron, las propiedades y... Bueno, pero tienen que tener declaraciones de estas personas. O sea, yo te digo, de alguna manera aquí, esto creo que empieza. O sea, sinceramente, aquí vamos a ver más cosas. Yo creo que la profundización de la investigación y del juicio, porque esto ya pasa a etapas judiciales, en donde la Fiscalía iniciará procesos para ver y seguir la pista al resto del dinero. O sea, yo creo que con este caso y con los anteriores que hemos estado viendo, si logran concretar el mismo nivel de pruebas y de testimoniales, vamos de verdad a encontrar una fiscalía fuerte que está luchando contra la corrupción. Cuando la Fiscalía habla del modus operandi, Carlos, dice desde el inicio de la presidencia de Mauricio Funes se solicitaban refuerzos presupuestarios mediante notas al Ministerio de Hacienda, trasladando un monto de 54 millones de dólares. Y aquí entra toda la parte también entonces de cómo se saltaron de alguna forma, por decirlo de una manera simple, se saltaban las trancas, es decir, se saltó entonces la resolución o la sentencia de la Sala de lo Constitucional, ¿no? Pero es que el primer año no tenían que hacer eso. No había necesidad. Ajá, porque antes de la sentencia, la misma ley que existía ya permitía de que de los sobrantes de todos los ministerios, Casa Presidencial le ordenaba al Ministerio de Hacienda y hacían los traslados de fondo a una cuenta de Casa Presidencial. Eso la ley lo permitía y así operaron los anteriores gobiernos bajo esa metodología. El tema es que a partir del 2010 viene la sala y dice, usted no puede hacer esas transferencias, tiene que pedirle permiso a la Asamblea Legislativa. Y ahí es donde viene el agravante, porque inventan un nuevo mecanismo para bypasearse la sentencia y no tener que recurrir a la Asamblea Legislativa para el traslado de los fondos. O sea, eso todavía agrava la situación. Claro, hay un caso, en el caso de la ex primera dama Wanda Piñato, el fiscal general de la República dice que, bueno, sí hay proceso abierto, pero no prácticamente no se va a llevar, no la van a llevar a la cárcel. Él lo explicó ahora, que creo que es por su condición del problema de salud que la ex primera dama tiene, no giraron una orden de captura, pero dijo que iba a ser requerida ahora que presentaran ya el requerimiento formal contra toda la acusación que están haciendo, ella va incluida en eso, al igual que la anterior ex primera dama Ana Ligia de Saca, o sea que al final va a tener que rendir cuentas de la misma forma que el resto, nada más que con medida. Sí, o sea, porque en este caso de la ex primera dama se habla entonces del involucramiento de la hermana y el cuñado de Wanda Piñato, y aquí hay muchos familiares. Si tú ves en el caso, si se hace un símil con el caso Saca, ya solo se involucró a la esposa del presidente Saca. Pero en este caso, estás hablando de como de 13 ex esposas, hijos, cuñados, la familia de la Michi, los papás. O sea, que a nivel familiar de su entorno están siendo requeridos y capturados, con orden de captura mucha de esta gente. O sea, que no es cuestión nada más que, mira, te voy a regalar un carro, sino que para que haya un requerimiento de una orden de captura es porque hay suficiente evidencia que ellos sabían que se les estaba trasladando ese tipo de recursos y participaron de esto. Carlos, las imágenes que vimos, por ejemplo, de los que fueron trasladados a los tribunales ahora, obviamente destaca la figura de Miguel Menéndez Mecafé, que es lo Creo que es el único conocido. Los demás, obviamente, que no se conocen, pero no estamos viendo la cantidad total de gente que el fiscal ha mencionado, ¿no? No, y es que esa es otra cosa que llama mucho la atención. A mí me llamó la atención porque desde hace 3 días no se sabía nada, ¿verdad?, de que estaban en proceso de capturas, pero me llamó la atención cuando viene el fiscal y dice que giraron 31 órdenes de captura. De esas 31 hay 6 capturados nada más, 7 con Mauricio Funes, que ya sabemos que está en Nicaragua, hay 3 que están detenidos en Marión en este momento también de esos 31,
O sea, podríamos decir que hay 10 personas que ya sabes dónde están. Pero claro. las otras 21, esas otras 21, y él lo dejó entrever porque todavía mencionó que había un caso de un empleado de Casa Presidencial que ayer por la tarde había llegado un vehículo de Casa Presidencial a recogerlo a su casa y que desde ese momento nadie sabe dónde está. O sea, parecería ser, y dejó entrever, que como que ha habido filtración de información y que el resto huyó y se escondió. Sí, porque eso lo deslizó bastante sutil, no fue tan directo, ¿no? Es pero que no puede acusar, ¿verdad? Sí, porque el sabor que le quedó a uno es que, bueno, parece que entonces el fiscal está haciendo un señalamiento a la policía. No, y él mismo dice que como que le reclamó algo al director de la policía con relación a lo que estaba sucediendo y que el director se había desligado y le dijo que definitivamente no había nada de ese tipo de cosas. Pero, o sea, veamos todos los casos que hemos visto de capturas grandes, de casos significativos, siempre en el mismo momento que se dan las órdenes se hacen las capturas. ¿Por qué en este caso no? ¿Y por qué en este caso principalmente a los que no se han capturado son aquellos funcionarios más de alto nivel que, que han estado cercanos al gobierno del FMLN? Estás hablando de todos sus funcionarios prácticamente. Entonces, eso llama la atención definitivamente. Pero incluso la misma conferencia de la Fiscalía General de la República casi siempre ocurre de inmediato, ¿no? Correcto. O sea, se conoce el operativo que ocurrió una noche antes, la madrugada del siguiente día, y en esa misma mañana hay conferencia de prensa, no, y si por ejemplo. Tú ves, en el caso Pero ha pasado prácticamente 3 días. En el caso Saca lo han ido a traer a la fiesta y simultáneamente fueron todas las capturas y la misma noche todo el mundo sabía que estaban todos capturados. O sea, la operativa fue eficiente en su procedimiento de cumplir la orden del requerimiento. Pero en este caso tenemos 3 días de estar con una gran expectativa, que solo sabíamos de Mecafé, así es. Pero no sabíamos de nada más y no se daba ninguna información precisamente porque estaba en procedimiento las capturas. Pero al final nos damos cuenta que hay alrededor de 21 personas que no las han encontrado en estos 3 días. Y bueno, habrá que ver qué tan sólida está la Fiscalía con estos casos, ¿no? Como tiene que también individualizar, ¿no? Yo te digo, por el nivel de información proporcionado este día por el fiscal en la conferencia de prensa, te podría asegurar que en este caso en particular tiene suficiente evidencia para poder hacer lo que está haciendo. O sea, yo no veo por dónde puede inventarse una especulación con relación a lo que este día ha hecho. O sea, creo que es lo que debe hacer un fiscal en todos los casos que tienen este nivel de significación por la magnitud de la gente que involucra y el peso que tiene cada una de las personas que están capturando en su momento. Perfecto, debo hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos, Carlos, me interesa que analicemos un poco, obviamente, bueno, el caso de Mauricio Funes, ¿no? Está asilado en Nicaragua, se supone que está ahí en Nicaragua, y se está hablando ahí de que hay un proceso simplificado que se podría seguir para solicitar la extradición. Ya el fiscal general de la República confirmó que ha hecho ya la denuncia o el requerimiento respectivo ante Interpol, ¿no? Ya se o sea que si el presidente hay una alerta azul, dijo algo. Exacto, si el expresidente, me imagino, sale de Nicaragua, que él será capturado. Es capturado. Hablamos de eso al regreso y un poco ya entrar a hablar de las repercusiones porque estamos prácticamente en plena campaña electoral, ¿no? De cara a la elección de 2019. Vamos a una pausa, 2 números tenemos habilitados en adelante. 2263-0023, 2264-9179. Regresamos. Es un gusto que siga con nosotros. Transmitimos en vivo desde la ciudad capital San Salvador. Carlos Araujo, analista político, está con nosotros en nuestros estudios. 2 números habilitados, 2263-0023, 2264-9179. Carlos, bueno, estaba viendo un dato acá adicional porque la conferencia fue bastante extensa la que dio el fiscal, ¿no? Creo que duró más o menos 3 horas. Más o menos. Sí, no es más, o sea, fue bastante detallada. Claro, claro. Pero bueno, es interesante porque voy a leer un tuit que incluso lo subieron, fue parte de la conferencia de prensa, ¿no? Una declaración que dio el fiscal. Dice: el expresidente Funes tiene calidad de imputado. Bueno, ahí señala de lo que se le ha imputado al expresidente, pero dice él, antes de eso: solicito a la comunidad internacional que esté atenta a cualquier atentado en contra del fiscal general, en contra de algún fiscal que ha investigado este caso o algún funcionario de la Fiscalía.
porque ya tenemos registros de seguimientos a fiscales y empleados de la institución. No, si es que solo imagínate, no solo en este caso en particular, sino que de todos los casos que él ha investigado ligados a la corrupción por un lado, o los golpes que le han dado a las pandillas, a los narcotraficantes, de verdad que está el tipo ha acumulado enemigos poderosos. O sea, definitivamente es de reconocer que tiene temor al dar este tipo de declaraciones. O sea, pero aquí... Y sobre todo que ya murió un pariente de él, no fue asesinado. Aquí no queda más que acuerparlo. O sea, de verdad, darle toda la protección que merece, porque como te digo, independientemente de los señalamientos que uno puede hacer en cuanto a su forma de proceder en muchos casos o en ciertos casos, más que todos los casos políticos, creo que el resultado final es que está dando golpes a la corrupción, ¿verdad? Y a la corrupción al más alto nivel, que creo que eso es bueno para el país. Por lo tanto, debemos acompañar estos esfuerzos, y la comunidad internacional creo que incluso ya lo ha venido acompañando en todo esto que está haciendo. Sí, hay que recordar el año pasado, ¿no? Cuando hubo una foto bastante fuerte con los embajadores, con todos los embajadores y la apariencia del fiscal al centro, ¿no? Claro, es un mensaje importante a toda la clase política corrupta, porque no toda la clase política como tal es corrupta, pero a todos aquellos que han estado involucrados en este tipo de cosas, les están diciendo, señores, aquí estamos nosotros respaldando a alguien que está luchando por componer su país. Porque eso es lo que está haciendo. Ahora, poco después de esto, Carlos, es que hemos conocido de que se supone que, esto claro, habría que determinarlo, ¿no? Porque es reciente que alguien lo subió en redes sociales y decía que es un tratado centroamericano relativo a la orden de detención y extradición simplificada. Claro, fue firmado, decíamos antes, por Enrique Bolaños, entonces en calidad de presidente de la República de Nicaragua, y por la contraparte, en el caso de El Salvador, por Ana Vilma de Escobar como vicepresidenta. Pero ahí estaba la firma también del presidente de Honduras, del ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala. Bueno, sí, es que esto es a nivel de la región. Así es. Entonces, bueno, habría que estar seguro quizás si esto está vigente, ¿no? Yo creería que sí. O sea, este tipo de tratados siguen vigentes desde el momento en que lo firman, a menos que un país lo denuncie y se aparte de ellos. Para mí deben de estar vigentes, y creo que son mecanismos en la región que simplificaban este tipo de procedimientos para traer a alguien que haya huido de su país donde está siendo requerido. Pero aquí, en este caso en particular de Mauricio Funes, tenemos que tomar en cuenta algo, que él ha recibido asilo político por parte de Daniel Ortega en Nicaragua. Por lo tanto, no esperemos que este tipo de mecanismos van a funcionar. O sea, él tiene protección del gobierno de Daniel Ortega, y no creo que de ninguna manera lo puedan entregar bajo estos mecanismos. Más que este mecanismo, quizás de lo que depende la estadía o la continuidad de su estadía de Mauricio Funes en Nicaragua, quizás es la estabilidad. Es de cuánto dure Ortega en el poder. Ajá, claro, claro. ¿Verdad? Y que aparte de eso también, Daniel Ortega, por todo lo que se le ha conocido durante tanto tiempo, es un excelente negociador. O sea, que inclusive hasta puede llegar a entregarlo en función de bajar un poco las presiones. O sea, si él ya tiene una complicación profunda en su país, y este caso Funes, ahora que hay un requerimiento formal por temas de corrupción, si él lo sigue acuerpando, le va a complicar más la situación a Daniel Ortega todavía. De acuerdo, hacemos una pequeña pausa en el análisis, porque tenemos a un televidente con nosotros en la línea. La recomendación, que le baje volumen usted al televisor y nos escuche únicamente por el teléfono, por el tema de retraso en la señal. Buenas tardes, le escuchamos, adelante. Buenas tardes, estamos al aire. Buenas tardes, don William. Adelante, le escuchamos. Buenas tardes, don William. Díganos, sí. Estamos al aire. Sí. Mucho gusto. Bueno, en sí, pues, no sé cuál es el tema en sí, quisiera que me explicara, porque lo voy a enseñar en el televisor y veo muy interesante ahí lo que menciona el panelista. Sí. Bien, perfecto. Bueno, estamos hablando del caso de Mauricio Funes y sobre todo ya del proceso que ha iniciado y a orden de captura de la Fiscalía General de la República. Cuando comenzamos la entrevista, muy rápidamente le explico, lo que mostramos es justamente la operación Saqueo Público que confirmó el fiscal general y la orden de capturas para más de una treintena de personas, y en este caso la figura principal, que es Mauricio Funes. Ese es el tema del que estamos hablando inicialmente, sobre el tema de la corrupción en el país. Bueno, recordemos, bueno, ya más o menos usted me explicó el tema.
Nuestra Constitución de la República, en su artículo 235, dice que todo funcionario civil y militar, al momento de tomar cargo, prostará bajo palabra de honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, cualquier ley que la contraría. Claro. En ese sentido, también menciona otros requisitos que tienen que ser del Estado seglar, instrucción y honradez notoria. Bueno, lamentablemente estamos en campaña, verdad, electoral, y se avecina pues un evento electoral, va. El pueblo puede pensar muchas cosas por esto, va. Pero fíjese que el pueblo está viendo con buenos ojos esto, porque recuerde que es dinero de todos los ciudadanos honrados que pagamos impuestos. Sí. Y eso pues muy, le digo, admirable la valentía del señor fiscal general, así como también la sala de lo constitucional que dejará sus puestos en unos días, ¿verdad? Pero vamos al fiscal general. Yo creo que está haciendo un buen papel. Yo quisiera que funcionarios, así como fiscal general, por lo menos hubieran unos 4, incluyendo ministros, viceministros, etcétera, ¿verdad? Que trabajaran ciertamente por el bienestar y que no le tengan miedo a nada. Aquí recordemos que en la campaña de 2014, allí a la par de señor Sánchez Serén hubo un candidato presidencial que me mencionó que era el único partido anticorrupción y les dijo: ustedes están manchados de sangre, ustedes no pueden ser presidentes de la República. Pero lamentablemente el pueblo no despierta en estas situaciones. Yo quisiera que tocaran ese punto, el debate de hace en el 2014, que esto pues lo hacían en hincapié de que todo no tiene que estar manchado, y yo creo que el fiscal general ha dado a demostrar con su valentía que sí, efectivamente, él no tiene ninguna piedra en el zapato, no le tiembla la mano al momento que hay un orden para capturar a quien sea, a quien la deba en este país. Perfecto. Así es que, bueno, mi respaldo, yo creo que todos los ciudadanos que nosotros pagamos impuestos, creo que estamos pues satisfechos con esta labor del fiscal general. Bueno, perfecto. Le agradezco la participación. Creo que tenemos a alguien más con nosotros en la línea. Bueno, nos quedamos ahí. Es un poco la reflexión del amigo televidente, Carlos. Bueno, sí, es que definitivamente creo que aquí hay que hacer una buena revisión de todas aquellas personas que quieren aspirar a los cargos de presidente de la República. Hay que tener mucho cuidado en quienes depositamos la confianza también. Aparte de los requisitos formales que la Constitución establece, que creo que son básicos, de alguna manera deberíamos de explorar muy bien a todos aquellos que quieren aspirar a esa magistratura. O sea, hemos tenido ya malas experiencias, y principalmente en este caso en particular, que la gente que estaba molesta con el partido Arena, porque no podría cumplir sus expectativas, depositó una gran confianza en Mauricio Funes, y al final de cuentas mira cómo resultó el asunto. La medicina salió peor totalmente. Bien, vamos nuevamente al teléfono. Buenas tardes, la recomendación de siempre que le baje volumen al televisor. Buenas tardes, ¿de dónde nos llama? Estamos al aire, díganos. Buenas tardes. Vamos a ver si nos está escuchando. A veces no nos escucha, tenemos problema, a veces un problema técnico interno, y es un problema técnico nuestro. Buenas tardes. Voy a hablar claro, pelado y pelón, como salvadoreño. Díganos. ¿Estamos al aire? Sí, estamos al aire, díganos. Está bien lo que ha hecho el fiscal, pero ¿por qué Arena no meten todos los mañosos que tienen en Arena también? Tiene que ser parejo, papá. Cuando el fiscal meta preso a los areneros, entonces voy a estar más de acuerdo con él que lo que está haciendo ahora. Buenas tardes. Bueno, gracias a usted por la participación. Interesante, ¿no? Porque... No, pero el amigo, o sea, ¿qué más evidencia quiere de lo que le está pidiendo si saca y sus funcionarios están presos desde hace más de un año? Bueno, el caso de Flores. Claro, el caso Flores, que también fue procesado, o sea, dos presidentes del Partido Arena. O sea, no podemos decir que porque al otro no, inclusive, si es que al final de cuentas no se trata de que
si al mío sí, también al tuyo. O sea, es que aquí todos los corruptos deben de pagar lo que han hecho al final de cuentas. Y yo creo que también... Sí, porque tampoco es de establecer equilibrios. O sea, al final no si es uno puede ser uno a uno. No se trata de uno a uno. Aquí se trata Claro, de claro. venir y romper con todos los esquemas de corrupción que hay en el país, ¿verdad? Bien, vamos a recibir a otro televidente que está con nosotros en la línea. Buenas tardes. ¿De dónde nos llama? Hola, estamos al aire, le escuchamos. ¿Aló? Sí, estamos al aire, díganos. Aló, buenas tardes. Sí, le estamos escuchando. Lo que pasa es que si no le baja volumen al televisor se nos hace difícil la comunicación. A veces por eso doy espacio para escucharles, pero no sé si sigue con nosotros. Bien, buenas tardes. Díganos. Le decía a la persona que me contestó que quería participar, quiero participar. Claro. Está excelente el trabajo que está haciendo parcialmente el fiscal. Sí. Me llama la atención por qué no le da seguimiento a los siguientes casos, como en el caso del ex presidente de la Asamblea Legislativa, en el caso de Óscar Ortiz, en el caso de la Ana Vilma de Escobar y la ex vicepresidenta de Arena. O sea, hay un montón de casos que estaría interesante que se le diera seguimiento y recuperar todo ese dinero, ¿verdad? Que es del pueblo, pues, para poderlo invertir a las necesidades del mismo. Así es de que está excelente el trabajo que está desarrollando, pero aún le hace falta, ¿verdad? Es de aplaudirle el valor que tiene el señor fiscal, pero me llama la atención porque solamente de un lado está como haciendo esa parte, pareciera o da la impresión como que hay un convenio para la reelección, tanto como de los que están ahorita gobernando, como también de los señores areneros, ¿verdad? Gracias. Bueno, perfecto, le agradecemos la participación. A ver, Carlos, un segundito más porque tenemos a alguien más con nosotros en la línea. Tenemos saturados nuestros teléfonos. Buenas tardes, ¿de dónde nos llama? Buenas tardes, estamos... Buenas tardes, San Salvador. Díganos. Quisiera participar en el programa y quisiera hacer unas sugerencias. Qué bueno que a todos los corruptos los estén metiendo presos, pero mire, hay una gran cantidad de corruptos que andan sueltos y que ni siquiera se han mencionado los casos de ellos. Fíjese, los de la Diego de Holguín andan libres. Los de los hospitales que se robaron el dinero de los hospitales y son créditos que estamos pagando los salvadoreños. Hubo un hospital que ni siquiera lo construyeron. Entonces yo digo, si el fiscal es fiscal de verdad, ¿por qué no hace eso, pues? Pero fíjense el colmo de los colmos. De los dineros que mandaron los de Taiwán, hubieron 10 millones que los mismos de Arena dijeron que lo habían abonado a la cuenta de Arena. Y mire si el fiscal ha hecho nada. Entonces, a mí me parece que esto es política, es para las elecciones. No nos engañemos. El señor que está allí presente, como siempre, hablaba en contra del frente. No es nada extraño que no lo haga hoy. Y esta es la oportunidad que tiene para que su propaganda tenga efecto. Ya. Gracias. Bueno, perfecto, gracias a usted por la participación. A ver, Carlos. Bueno, mira, o sea, definitivamente creo que tú me has invitado muchas veces a tu programa y creo que tú has visto cómo he sido también en mi tratamiento con relación a lo que pienso de Arena. Claro. Yo creo que aquí se trata de analizar las cosas no desde el punto de vista ideológico ni partidario, porque no estoy militando en ningún partido y mucho menos en Arena en este momento. O sea, aquí yo no comparto lo que han estado diciendo, al menos los últimos dos amigos que llamaron, porque están queriendo hacer ver esto como que fuera algo en contra del FMLN. Y no es cierto. O sea, vemos a un fiscal que ha venido haciendo requerimientos en contra de un diputado del PCN, que inclusive han apelado o han visto de alguna manera cómo
pueden continuar los procesos y hasta le ha aplicado la ley de extinción de dominio porque ha sido liberado por algunas medidas en el órgano judicial, y eso es un agente de la derecha. Vemos los casos como tal de lo que ha sucedido en el caso del expresidente Flores, el caso del expresidente Saca. O sea, es que aquí hay un combate en general contra la corrupción, o sea, que lastimosamente es también ahora saliendo involucrado en esta magnitud a un gobierno del FMLN. Bueno, o sea, yo lo siento de verdad, que aquí hay que ser parejo y procesar al que se encuentre, ¿vea? En su momento. Los casos de la Asamblea de los Diputados que se han estado señalando también, yo creo que es un tema que tiene que ver más con probidad y la Corte Suprema de Justicia, que lamentablemente ahí hemos estado observando de que de un tiempo para acá parecería ser que hay un grupo de 9 magistrados de la Corte Plena que han estado jugando política con los casos, son los que han estado retrasando estas cosas que la gente está demandando, han estado siendo dilatados por esa vía. Y en este caso para favorecer al otro lado. Sería para el otro lado. Sería para el otro lado, ¿verdad? Entonces ahí hay que tener cuidado con los señalamientos. Yo, como te digo, el fiscal, yo lo he criticado mucho, porque hay una gran cantidad de casos en los cuales no presenta suficiente evidencia y los pierde. Sí. O que hace un gran show mediático de algún caso en particular sin tener mucho sustento. Claro. Pero eso son fallas operativas, podría decirte. O sea, algo que no puedes achacarle a él es que está siendo comprado por algún grupo, que está siendo manipulado por algún grupo en particular. Yo creo que la independencia que ha demostrado la Fiscalía, tanto ellos como la Sala de lo Constitucional, son dos cosas que hay que ver cómo las mantenemos en este país. Quedémonos en el punto, hacemos la última pausa comercial ahora sí. Cuando regresemos, bueno, imposible ver esto en el contexto de elecciones, pues ocurrió en el caso Saca en el pasado y tuvo alguna repercusión, sin duda alguna, ¿no? En términos electorales, hoy estamos prácticamente en ruta a la elección presidencial. O sea, quieras o no, está presente este tema en medio de una campaña electoral. Vamos a la pausa, regresamos. Bien, estamos al cierre de conexiones, nos quedan unos 11 minutos. Carlos, a ver entonces, ¿cómo se plantea todo esto? Parece que estamos reeditando la historia, ¿no? Bastante inmediata. ¿Cómo lo ves en términos de impacto electoral esto? Mira, va a tener sus repercusiones, ¿verdad? El FMLN de alguna manera va a tener que lidiar con esto de cara al proceso electoral que se avecina para febrero del próximo año. Tanto así como a Arena le costó en el 2014 también, en el caso Flores, ¿verdad? Que el caso Flores también fue muy cercano al proceso electoral y por lo tanto impactó definitivamente en los resultados. Yo creo que depende cómo el partido FMLN administre esta crisis de corrupción de un gobierno de Mauricio Funes, porque no podemos especular que ha sido corrupción del partido como tal, o sea, no es el partido el que ha hecho esto, al igual que tampoco lo hizo el partido Arena en el caso de los otros que están siendo procesados. Depende cómo tú lo administres. Arena pagó consecuencias inclusive porque guardó silencio, ¿verdad? Y al guardar silencio estás como protegiendo, intentando proteger de alguna manera esto. Yo creo que el FMLN, y se lo he dicho ya desde hace mucho tiempo, hoy con el resultado del 4 de marzo, que yo le daba una recomendación, o sea, que a mí y a los ciudadanos nos puede demostrar que está cambiando y que ha entendido el mensaje del 4 de marzo, el día que haga un esfuerzo significativo y valioso para la población de hacer lo que sea necesario por traer a Funes y presentarlo ahora a la justicia. O sea, y más teniendo un antecedente, ¿no? Porque si te recuerdas, trascendió en aquel momento las declaraciones de Medardo González, donde habría recomendado... Ellos habían ayudado a que le dieran el asilo porque había una persecución política porque todo era especulación. Pero es que a partir de ahora ya no es especulación. Él es una persona que tiene una orden de captura,
que este día están presentando al sistema judicial un requerimiento con todas las pruebas en contra de él y muchos funcionarios cercanos y familiares cercanos y amigos cercanos de él. Por lo tanto, creo que el FMLN, si de verdad quiere demostrarle a la gente que no tiene nada que ver con esto, debería de hacer todo lo posible en función de que esta persona venga y se presente al juzgado. Y que quizás otro país distinto a Nicaragua, ya en estas condiciones hasta puede cambiar el estatus del asilado, claro, ¿no? Porque ya es que nadie, pasa de, es que pasa nadie más le hubiera dado, o sea, a menos que sea Venezuela, o Cuba, o Nicaragua. O sea, son los únicos que de alguna manera podrían darle asilo. Tampoco era posible que otro país, ¿no? No, otro país no lo hubiera hecho en las condiciones que se estaban dando. O sea, si era evidente el tipo por qué estaba huyendo. O sea, eso creo que todo el mundo tiene claro a qué se debía. Ahora que ya hay hasta pruebas, indicios suficientes, hay un requerimiento presentado en el sistema judicial, yo creo que Nicaragua debería de verdad de quitarle esa protección política que tiene y hacer el procedimiento para que sea juzgado. O sea, que hay garantías suficientes en el país para poder ser juzgado. Y que si de verdad sos culpable vas a tener que pagar las consecuencias de tus actos. ¿Y crees tú que no basta que el FMLN diga, bueno, aquí que se someta a los procedimientos y si es responsable o si es de la acusación, pues entonces el FMLN que pague las... Mira, el FMLN no se puede lavar las manos, como lo ha estado haciendo Hugo Martínez y como lo ha hecho el secretario de Comunicaciones Lorenzana. Porque recientemente han estado dando declaraciones en el que dicen, yo con ese señor no tengo nada que ver, el partido no tiene nada que ver y el gobierno no tiene nada que ver. Hay que ver a él qué hace y que responda por sus actos. Pero es que desde el momento en que el mismo secretario general sale en el pasado diciendo que ellos le ayudaron a que le dieran la protección en Nicaragua, ¿verdad? Porque no había ningún requerimiento en contra de él, ahora que está el requerimiento, yo creo que lo que menos que deberían decir es seguir pidiendo que lo protejan. Deben de hacer algo para demostrarle a la gente que están en contra de la corrupción. Si no, van a pagar las consecuencias dentro de 7 meses. Eso tenerlo por seguro. Ahora, viendo encuestas, ya tiene una posición bastante difícil. El FMLN, si vemos la luz antes de que se destapara todo esto, desde luego. Y hoy súmale esto. O sea, yo la vez pasada decía, el FMLN no está muerto, después, miren, yo lo veo que está en cuidados intensivos. Sí, lo dijiste, correcto. Pero ahora yo creo que ya está agonizando. O sea, si el FMLN no hace un manejo adecuado de este tema, definitivamente no va a llegar vivo a las elecciones. Eso te lo puedo asegurar. Así que hay que esperar a ver cómo reaccionan. Espero que den señales contundentes en contra de la corrupción. Lo mismo esperaría del resto de aspirantes a una candidatura presidencial. Tienen que ser sumamente claros en esto y tienen que exponer su vida, su trayectoria, su patrimonio y ser transparentes ante la gente para demostrar que nunca, pero nunca han robado ni siquiera un lápiz. O sea, que aquí tenés que ser duro en eso. Ahora, bastante difícil parece por el escenario para el frente, ¿no? Porque si te recuerdas, esta semana también el FMLN ha estado en la mira, sobre todo porque Acción Ciudadana solicitó que se diera a conocer los donantes. Y el único partido que se ha negado... Y el FMLN sigue negando y diciendo de que eso es confidencial. Claro, y no es confidencial, eso ya está sumamente claro, pero el FMLN sabe que la única consecuencia que existe es una multa, ¿verdad? Yo inclusive le he dicho que en países un poquitito tal vez más civilizados y cercanos al nuestro, un partido que haga eso pierde su registro. Sí, no, en otros países sí ocurre, ¿no? Sí, y ocurre, entonces yo creo que al final de cuentas aquí no van a poder perder el registro, pero creo que se van a someter al escrutinio público en febrero, ¿verdad? Y si no hacen las cosas bien, si no transparentan sus finanzas, o sea, es que cuando tú estás ocultando ese tipo de financiamiento, ¿por qué? O sea, algo irregular hay detrás de ese financiamiento, ¿verdad? Cuando de repente venís y estás protegiendo, después de que ya ha sido requerido Mauricio Funes, por todos los actos de corrupción que se le han señalado ahora, y seguís protegiendo, o sea, definitivamente la factura te la van a pasar en febrero. O sea, eso que lo tenga por seguro el FMLN y más que sigue de alguna manera no haciendo las cosas muy bien en la gestión de gobierno, ¿verdad? Porque, por decirte algo, siguen empecinados en el tema por decirte a nivel de salud, de que la gran obra de la aprobación del préstamo de 170 millones, cuando todo el mundo tiene claro que eso va a empezar a ser efectivo, todo lo que es infraestructura y construcción de este tema de aquí a 4 años aproximadamente. No, de hecho, quien va a inaugurar todo esto será el que gane la elección presidencial de febrero del próximo año. Correcto, y a mediados del periodo todavía, o sea, pero para mientras el sistema de salud va a seguir con los mismos problemas que hoy tiene.
Y eso no se resuelve en porque 10 meses. Porque no lo van a resolver. Entonces ahí es donde veo yo que el gran logro es la aprobación de este préstamo para construir infraestructuras y para mientras que la gente siga con los grandes problemas que tiene. Que es lo mismo que le critiqué también a Arena en este caso en particular, porque yo lo único que vi es que hicimos que reorientaran como 35 millones de dólares para compra de medicina. Sí, correcto. Vea, endeudarte para comprar medicina. O sea, ¿será eso lo correcto? ¿No será que tenías que poner otro tipo de condiciones a que a nivel de presupuesto del órgano ejecutivo en el Ministerio de Ramo de Salud hicieran algunas adecuaciones para cambiar la orientación de los planes de salud como tal y a donde están invirtiendo el dinero? Sí, porque en esto el gran tema es la sostenibilidad con recursos propios, ¿no? Correcto. Cuando se hablaba, por ejemplo, de la reforma al sistema de salud, justamente esa era la observación que se hacía, que estaba descansando esa reforma sobre la base de presupuesto, pero proveniente de préstamos internacionales. Y eso a mediano y largo plazo es insostenible, si no hay recursos propios. Totalmente. ¿Y cómo querés seguir construyendo elefantes blancos? Porque esto, el objetivo es dar cobertura, es infraestructura. Y al final de cuentas, si no podés mantener esto que tenés en este momento, lo actual, ¿verdad? ¿Cómo vas a mantener con los mismos recursos creciéndolo? O sea, yo creo que al final tienen que hacer una estrategia de darle vuelta a la tortilla completamente en la gestión y en la estrategia que tienen de salud pública para poder de verdad atender a la población. Que la población, población no demanda edificios de 20 plantas ni con aires acondicionados, y lo que demanda es que haya suficientes medicinas, suficientes médicos y suficientes insumos para que los puedan atender inmediatamente. ¿Pero qué será entonces lo que está anclando tanto al frente para que pueda reaccionar de esa manera? Digo, ya en el ejercicio del poder. Es que mira, es que el poder es tonta. O sea, ya cuando estás detrás de las gruesas cortinas de casa presidencial, perdés la perspectiva totalmente de lo que debes de hacer, te desconectas de la gente. Tú escuchás al mismo candidato del FMLN diciendo de que han estado desconectados de la gente y que su principal misión ahora va a ser volver a establecer esa conexión. Pero es que yo no veo nada que me diga que están nuevamente queriéndose conectar con la población si no están cambiando nada. Sí, porque todo esto pasa por recuperar credibilidad, confianza y todo eso, ¿no? Y se demuestra con acciones, pero lo único que estás viendo es una gran campaña publicitaria, ¿vea?, para venderle los logros del gobierno, que logros que al final no le han cambiado la vida a la gente. Entonces, ¿para qué te sirve? Claro. O sea, mejor en lugar de gastarte cuánto costará esa campaña publicitaria, $500,000, ya deberías de haber ido a comprar insumos y medicinas para el Hospital Rosales mejor con ese $500,000. Creo que es un beneficio más importante para la gente. Bueno, interesante, se nos ha agotado el tiempo. Carlos, siempre es un gusto que compartas con nosotros en el análisis, la reflexión, sobre todo, y bueno, y ahora que ha sido un tema oportuno en términos de la coyuntura que se ha presentado este día. No, y a la orden, Carlos, y un gusto estar siempre por acá. Bueno, perfecto, terminamos de esta manera Conexiones, nos vamos a ver el próximo lunes, como siempre, 5 de la tarde en vivo desde la ciudad capital San Salvador. Que descansen el fin de semana, buenas tardes.